Hola, bienvenidos a esta reunión para mujeres aquí en el Ministerio en lo Secreto. Te damos pues los buenos días para quien todavía son días, ¿verdad? Y buenas tardes para las personas que ya en su país ya es tarde. Gracias a las personas de TikTok que se están conectando. Bienvenidos a este live y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta palabra que en esta ocasión yo le denominé a esta reunión para mujeres "No te apagues", ¿verdad? A veces suceden cosas en la vida que aunque nuestra identidad es ser luz, porque así lo dice Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 14, él dice que somos luz del mundo. ¿Verdad? Tú y yo somos la luz del mundo. Esa es la identidad que Jesús nos ha entregado a ti y a mí. Pero ¿verdad que a veces pasan cosas en la vida donde nosotros nos vamos como apagando, ¿verdad? Suceden situaciones donde nosotros no nos sentimos tan así, tan luminosos, ¿verdad? Tan radiantes. Entonces, nos puede pasar, nos puede llegar a pasar que, que nos vamos apagando. Y ahorita la animación que te quiero yo dar con esta palabra es, no te apagues. Mira, hay algo te voy a dar un ejemplo natural, un ejemplo cotidiano. ¿Verdad que has oído sobre los paneles solares? Que esos paneles solares para poder emitir luz, pues durante el día tienen que estar expuestos al sol. Si estos paneles no son expuestos al sol, pues nunca en el momento propicio para dar luz, que es en la oscuridad, pues no la van a poder emitir porque no están cargados, porque no tienen la capacidad que les da la carga solar. Y te voy a dejar este ejemplo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces eso nos puede llegar a pasar a ti y a mí. Que en momentos difíciles, que en momentos de circunstancias adversas, en lugar de nosotros acercarnos más a Dios, nos empezamos a retirar y nos empezamos a alejar de Él, porque pensamos que Él nos está fallando, que nos está defraudando, que no es verdad lo que dice su palabra, que es mentira sus promesas, y nosotros nos empezamos a alejar. Y te quiero compartir o recordar en esta mañana la historia de una mujer que seguramente tú ya has escuchado. Seguramente tú ya en algún momento de tu vida hayas oído hablar de Noemí y su familia. Una familia que vivía en Belén. Y Belén significa casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Y dice la palabra y puedes anotarlo o, o tal vez ya sabes dónde está la palabra. Es en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1 habla sobre la historia de Noemí, el inicio de esta historia. Y esta familia sale de Belén, sale de esta ciudad que se llama Casa de Pan. ¿Por qué salen de ahí? Porque dice la palabra que en ese momento de la historia había una etapa de hambruna en toda la tierra. Así lo dice la palabra. Incluso en la casa de pan. A veces nosotros estamos en esa casa de pan. Y eso no significa que las crisis no nos van a tocar. No significa que tú y yo vamos a pasar un momento de duelo, un momento de pérdida, un momento de crisis económica, momentos de crisis emocional, momentos donde la salud se ve afectada, aún en la casa de pan. Pero esta familia, fíjate que esa condición los atemorizó y quisieron ellos solucionar sin esperar el tiempo de Dios para ellos.
y ellos se van de Belén. Se van a otra zona, ¿verdad? Llamada la tierra de Moab. Ahí también había hambre. Ahí también había crisis alimentaria. Y a veces nosotros, cuando pasamos una situación difícil, en lugar de acercarnos más a Dios, como te decía al inicio, nos alejamos de Él. Y empezamos a tomar decisiones donde no consideramos el consejo de Dios a través de la palabra, a través de personas que nos pueden aconsejar bien. Y nos movemos o tomamos decisiones no adecuadas. Y empiezan a suceder situaciones en nuestra vida que agravan más que la situación primaria. ¿Y qué pasa con esta familia? Esta familia, dice la palabra, fíjate que aquí hay un término, perdón, que ellos eran, mira, te lo voy a leer. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malom y Keliom, efateos de Belén. Este término es muy, muy importante. Efrateos de Belén. ¿Te recuerdas que te dije al inicio que nosotros tenemos una identidad? Y esta identidad es que somos luz. El hecho que aquí la palabra mencione que ellos eran efrateos es que estaban destinados por Dios para formar parte de la ascendencia de Jesús. Qué importante, ¿no? Ellos tenían una identidad. Tenían la identidad de formar parte de la ascendencia de Jesús. Y ellos decidieron, como te digo, como yo en algunos momentos he decidido tomar decisiones e irme de la casa de pan. Y ahí en esa tierra de Moab, la palabra no especifica ni nos da detalles de que murieron, pero murieron el esposo y los dos hijos de Noemí. Y los dos hijos de Noemí ya se habían casado, ¿no? Se habían casado y pues tuvieron, obviamente, estas viudas. Viudas que se quedaron a vivir con Noemí, con su suegra. Y llega un momento que llega al conocimiento de Noemí que estaba sucediendo que en Belén, en la casa de pan, había alimento. Y en ese momento, fíjate, ¿dónde sucedió el milagro de la restauración? ¿Dónde terminó la hambruna? En Belén. Entonces dice aquí la palabra que Noemí cuando se enteró se levantó. Se levantó y les dijo a sus nueras, me voy a ir, voy a regresar a Belén. Y ellas dicen, pues nosotros vamos contigo, ¿verdad? Esta historia tú ya la has escuchado muy seguramente. Y ella le insiste a ellas que no, que se queden, ¿verdad? Pero fíjate la acción que toma Noemí. Dice, entonces cuando Noemí se entera, ¿verdad? Que hay pan en Belén, que hay comida, que hay provisión en Belén, ella aquí toma una acción, dice la palabra. Entonces se levantó con sus nueras. Y yo me pongo a pensar que, o sea, estaban tiradas, ¿verdad? O sea, yo uso mucho mi imaginación cuando leo la palabra, pues no tanto porque me imagine, sino porque veo las palabras que vienen ahí. Y dice, se levantó Noemí con sus nueras. La primera acción que tú y yo necesitamos tomar cuando salimos de la casa de pan, cuando nos alejamos del lugar de bendición, cuando nos alejamos del corazón del Padre, es cuando oímos de otras personas, ¿verdad? No, fíjate que me está pasando esto, Dios está haciendo... Y nosotros escucharlo, la primera acción que necesitamos hacer tú y yo es que levantarnos. Levantarnos y regresar al lugar de bendición. Regresar al corazón del Padre. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Entonces ella se levanta, Noemí,
se levanta y con las nueras, ¿verdad? Y las nueras dicen, vamos, suegra, vámonos para allá porque pues allá es donde está la bendición. Y ella les insiste a estas dos mujeres, no regresen a sus casas, regresen a su casa paterna, ¿verdad? Y no, no, ¿verdad? Pero finalmente una de ellas, Ofra, dice, bueno, está bien, te voy a hacer caso, me voy con mis papás, ¿no? Pero Ruth le dice, no, yo me voy contigo, yo me voy contigo. Y aquí te voy a decir algo, a pesar que Noemí estaba en una condición no adecuada, algo vio Ruth en ella, esa identidad que tal vez en ese momento estaba con su luz muy baja, pero todavía prendida. Todavía la identidad la alcanzaba. Todavía la identidad la hacía una mujer que, que sus nueras la querían seguir, a pesar de la crisis emocional, la crisis de duelo, la crisis económica que tenía esta mujer. Ruth algo vio en ella que dijo, yo voy contigo de cualquier manera. Yo no me regreso a mi casa paterna. Ruth sabía, de alguna manera, yo me imagino porque Noemí les había platicado lo que sucedía en Belén y que era casa de pan, que ella dijo, yo quiero ir ahí, yo quiero ir contigo allá. Entonces, ¿qué pasa? La luz de la identidad de Noemí se había bajado, se había diluido, pero a pesar de eso, la identidad que más tarde Jesús nos da a ti y a mí, que nos dice, sois luz, eres luz. La hizo levantarse y la hizo caminar. Caminar y regresar a su patria, regresar a su lugar. Pero fíjate que hay muestras en la vida de Noemí que pueden también darse en nuestras vidas, que cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros sí sabemos que nos hemos apagado, sí sabemos que nuestra luz se ha mermado. Porque fíjate que todo esto que pasó, y es natural, yo no juzgo la vida de Noemí, es natural que ella estaba en un duelo profundo. Había, primero, había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, era migrante, estaba en una condición no adecuada porque dice ahí que se levantó, ¿verdad? Y, y ella, hay un síntoma donde nosotros podemos ver si nuestra luz se está apagando. Y es algo que le sucedió a Noemí. Noemí se amargó, porque ella cuando llega a su patria, cuando llega a Belén y las personas la ven y como que la reconocen y no, ¿eh? Porque te cuento decir, ¿qué no es esta Noemí? ¿Verdad? O sea, se lo preguntaron. O sea, de primera instancia, como que no la reconocieron, ¿verdad? Pero ellos dicen, ¿ella es Noemí? ¿Verdad? A veces nosotros, las personas nos dicen, es Malena, ¿verdad? O bien, que a mí me ha pasado, que yo me veo en el espejo y digo, ¿dónde me perdí? ¿Dónde quedé? ¿Verdad? Me apagué. ¿Qué me sucedió? Entonces, esa amargura es vista por las personas. Y te voy a decir que, ¿verdad que cuando tú ves una persona amarga, se evidencia, ¿no? Cómo habla, los gestos de la cara, ¿verdad? No se sonríe, todo es en negativo, todo es en queja, todo es en crítica, ¿verdad? O sea, todas estas características dan a entender que nos estamos apagando o que estamos apagados, ¿verdad? Ya en una cosa muy crítica. Pero yo tengo fe y tengo esperanza que ni tú ni yo hemos llegado al punto de cero luz,
Y si hemos llegado, el amor y la misericordia de Dios siempre nos regresa a nuestra identidad. Y nos dice el Espíritu Santo, no te apagues, eres luz, levántate, camina, regresa a la casa de pan, regresa a Belén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Noemí? Pero te digo, cuando ella llegó, dijeron, es esta Noemí, es ella. Y luego ella dijo, fíjate, las demás personas sí la identificaron, pero ella dice, no, 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 no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque amargura hay en mi corazón. Fíjense, por eso les decía yo que eso pasa, una evidencia de que la persona se apaga es que se amarga. Entonces, ¿qué necesitamos tú y yo hacer en caso de estar con nuestra identidad abajo? ¿Sí? Vete como esa lámpara, como ese panel solar que necesita exponerse. Porque yo puedo tener un panel solar y tenerlo guardado, pues ahí va a estar, pero no va a cumplir su función, no va a cumplir el propósito para para lo que fue creado. Sí, permítame. No va a cumplir el propósito para lo que fue creado ese panel, sino que, pues ahí va a estar, ¿verdad? Pero si ese panel lo pongo, lo expongo, si yo me pongo como ejemplo de ese panel y me expongo a la luz de Dios, ¿sí? Que esto es la fuente de la luz, y me expongo a Él y permanezco en Él, yo voy a ser una mujer que va a proyectar esa luz. No va a ser mi luz propia, ¿verdad? Quien me da la identidad de ser luz es Él, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y si yo tengo una relación constante, sencilla, sincera, cotidiana, familiar con ellos, esa luz se va a ver en mi vida, aunque pase procesos, ¿verdad? Aunque pase tiempos de adversidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Entonces hay que estar en esa constante, diaria relación de amor con ellos, y esa luz es la que nos va a dar la identidad. Entonces yo te invito en esta mañana a que si tal vez has salido de la casa de pan, porque ha habido crisis, como te dije al inicio, porque hay enfermedad, porque hay cosas que no te sientes en total bendición. Levántate, camina. Y si hay personas que te quieren acompañar en el camino, déjalas que vayan contigo, porque también van a recibir la bendición de regresar a Belén, de estar cerca al corazón del Padre. Recuerda, no te apagues. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión para mujeres el próximo mes. Estate atento a las fechas. Se va a llamar